Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes de habla hispana de esta prestigiada Facultad de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Es un placer saludarlo desde el Edén de México, nuestro siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Le saluda como siempre su amigo el Pastor Jonás. En esta ocasión para traerles el subtema discernimiento de espíritus, bajo el tema los dones del Espíritu Santo. Bien pues, la Biblia en cuanto al concepto espíritus, es clara al hecho de que cuando hace referencia a esto, apunta a la parte inmaterial del hombre que le da la posibilidad de estar vivo, según Santiago 2:26. Nos hace ver que el cuerpo sin espíritu está muerto, así que la muerte para el creyente es el evento en el cual llega el momento de que el espíritu sea retirado del cuerpo. Por otra parte, Juan 4:24 afirma que Dios es espíritu, por lo que entendemos también a nuestro espíritu como el medio por el cual percibimos la presencia de Dios y del mundo espiritual en general. Con esta información podemos darnos cuenta que la parte importante radica en determinar a qué se refiere el concepto discernimiento. Para dar lugar a esta palabra se usa la palabra griega diacrisis, que puede traducirse simplemente como discernimiento. Pero esta palabra procede de otra palabra griega que es diacrino y que significaría separar completamente, con el propósito de investigar perfectamente algo. Si tomamos esta referencia, podríamos definir el don de discernimiento de espíritus como sigue: capacidad sobrenatural que tienen algunos cristianos que les permite analizar de una manera minuciosa las intenciones de los espíritus humanos para saber si son de Dios o si son malvados. Puesto que desde el púlpito o con falsas palabras, la Iglesia de Cristo y los cristianos pueden ser ventajosamente atacados por las personas que no vienen en el Espíritu del Señor. Podemos decir que este don es tan vigente como vigente es la necesidad de la Iglesia de mantenerse a salvo de estos ataques. El discernimiento de espíritu es un tema muy importante, de lo cual entendemos nosotros que si este don espiritual fuera usado con más frecuencia, cuando se están echando fuera demonios, muchos problemas que afrontamos hoy serían minimizados. El discernimiento de espíritu es el tercero de los dones de revelación, o sea, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría son los otros dos. Ahora, las condiciones para el ejercicio del don. La persona usada por Dios para el ejercicio de este don no puede ni debe hacerlo de una manera indiscriminada. No puede analizar detalladamente lo que percibe bajo el escrutinio de sus propias opiniones o de sus propias emociones, por lo que consideramos que el ejercicio de este don no puede llevarse a cabo sin las siguientes condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La medida bajo la cual juzgar al cristiano con el don de discernimiento de espíritus tiene que ser la medida de dirección y revelación que Dios ya ha dado, ya que la fe que tenemos ha sido dada una sola vez, según Judas 3. Por lo que el ejercicio de este don no puede llevarse a cabo sin la persona no está en una relación de fuerte llenura espiritual que le garantice recibir una buena dirección de parte del Espíritu Santo, además que su guía de comparación deberá ser la Biblia, la revelación escrita de Dios. Miremos lo que dice primera de Juan 4, del 1 al 6. Él invita a que probemos los espíritus, ya que muchos falsos profetas podrán presentarse, por lo que el discernimiento de espíritus se relaciona mucho con la capacidad de analizar con detalles las palabras empleadas por quienes hablan de las cosas
de Dios. Esto es una parte muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero bien, el discernimiento de espíritus, según 1 Corintios 12:10, que dice más o menos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas. Este es impartido por el Espíritu Santo y nos permite penetrar dentro del reino o esferas espiritual para distinguir entre el espíritu de Satanás, o sea, los espíritus del mal, y el espíritu de Dios y el espíritu humano. Por medio de este don podemos discernir el origen de ciertas acciones, enseñanzas, circunstancias, etc., que han sido inspiradas por los seres espirituales. Este don es más limitado que los otros dos dones de revelación. La revelación dada en este ejemplo está limitada al origen de la conducta en cuestión. No obstante, el discernimiento de espíritus es tan sobrenatural en su operación como lo son los demás dones. Este don nos permite tener la percepción que no tendríamos de ninguna otra forma, pues la función de este don, el don de discernimiento de espíritu, nos confiere un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y la actividad de los espíritus. Nos capacita para distinguir entre la actividad de origen divino, satánico y humano, revelando la naturaleza de los espíritus. Es fácil confundir las obras del espíritu de Satanás con las del espíritu de Dios. Satanás siempre trata de imitar las obras del Espíritu Santo y encontramos algunos ejemplos dentro de la Biblia como el endemoniado de Gadara o Pablo y la adivina. Es conocido por su arte de engañar. Recordemos que es el padre de toda mentira y la serpiente. Todos esos títulos significan la apariencia engañosa y taimada que él usa para producir el mal cada vez que pueda. Muchas veces su imitación falsa es tan semejante, la línea es tan delgada a la real, que podemos fácilmente ser engañados. Si hay alguien presente en este momento con el don de discernimiento sobrenatural de espíritus, tal persona sabrá que la obra es de Satanás y no del Espíritu Santo. Si la actividad demoníaca siempre fuera impregnada con el mal e intentos perversos como usualmente imaginamos, no habría uso para este don del espíritu. En el relato de la muchacha con el espíritu de adivinación en Hechos 16, Pablo retó al espíritu que quizás habría engañado con más facilidad a otros siervos de Dios. La joven expuso una declaración perfectamente cierta cuando dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, pero el espíritu que estaba hablando era uno del mal. ¿Por qué tendría un espíritu del mal que promover a los apóstoles de esa manera? Bueno, la respuesta sería: porque no sería de crédito alguno o de ayuda para el evangelio o sus ministros el que tal persona le siguiera, y sin duda haría que muchos pensaran que ella pertenecía al grupo de apóstoles. Como notamos, Pablo no quería ningún tipo de ensalzamiento, soberbia u orgullo vanidoso, pues no les interesaba a ellos de ninguna manera, pues ellos trataban de dar siempre el primero y único y primer lugar al que todo lo puede, al que los había llamado a este ministerio. Pero la operación y necesidad para el don en el día de hoy, pues el don de discernimiento de espíritu está experimentando su propio avivamiento en la mayoría del mundo hoy en día. Puede verse en acción en el ministerio de muchos hombres de Dios en el actual auge de renovación. Si la iglesia va a lograr su misión total y destruir las obras del diablo, es absolutamente esencial que este don opere. Existen tantos demonios en el mundo hoy como lo sabía cuando Jesús anduvo sobre la tierra y en los días de la iglesia primitiva.
Su propósito es todavía tan malo como lo fue al principio. Este don sobrenatural es especialmente necesario para los misioneros y obreros que están en las naciones donde el espiritismo, satanismo y ocultismo abundan. Ahora, quizás nos preguntaríamos cómo opera el don de discernimiento de espíritu. La primera y más obvia función de este don es revelar la presencia de espíritus del mal en la vida de las personas o iglesia. No obstante, también funciona para evaluar el recurso de un mensaje profético, una enseñanza particular o alguna manifestación sobrenatural. La persona que opera este don podrá decir si la fuente del mensaje o acto es demoníaco, divino o meramente humano. Si la fuente es percibida como demoníaca, la persona que opera este don podrá revelar la naturaleza del demonio. Ese en realidad es su trabajo, ya sea mentir, causar enfermedades, tales como cáncer, ceguera, sordera, etcétera, y algunos otros, actos inmundos, maledicencias, etcétera. Usualmente el nombre del demonio es revelado con su naturaleza, aunque no es insólito lograr que el demonio revele su propio nombre. En algunos casos, hasta revelan el número que son. Esto sucedió en el caso de Legión, según Marcos 5, del 1 al 9. Cruzaron el agua hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los espíritus, de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces los habían atado con cadenas, lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y los 7 demonios que Jesús lanzó fuera de María Magdalena, según Lucas 8:2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. No es insólito que una persona sea poseída por más de un espíritu al mismo tiempo. Esta es parte de la información revelada por el don de discernimiento de espíritus. La fuerza de algunos demonios, particularmente muchas veces durante un encuentro con un espíritu del mal, la persona que opera en el don de discernimiento de espíritus sabrá, por medio de la revelación de este don, cuál de los diferentes demonios es más fuerte y el que más autoridad tiene. A menudo, los demonios darán mucha información de ellos mismos verbalmente a quien creen que han podido discernir de manera sobrenatural su presencia y que tiene poder para echarlos fuera. No obstante, siendo que los demonios pueden mentir, es buena idea probar la información que dan o tratarla con sospecha, dependiendo más de la percepción y entendimiento sobrenatural recibido por el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu no siempre le da a uno la fe para lanzar fuera demonios. Aunque el don de discernimiento de espíritu es esencial para la liberación efectiva, no es suficiente muchas veces por sí misma, pues deberá obrar en conjunto con los dones de fe y milagro. Las personas que operan en esos dones son las que usualmente tienen el mayor éxito en echar fuera demonios. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Mateo 7:15 al 20 nos dice, cuídense de los falsos profetas.
Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca debemos apoyarnos únicamente en la base de sus aspectos sobrenaturales, que una obra con señales y prodigios es obra de Dios. Siempre debemos mirar el fruto. El diablo, aunque se nos presente disfrazado de oveja, no puede esconder ni falsificar su carácter. Miremos lo que dice Santiago 3, del 14 al 18. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Nos ayuda de una forma clara para juzgar, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Isaías 8:19 dice, si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Es probable que esos supuestos creyentes que andan por ahí charloteando y farfullando profecías tengan espíritus de demonios y se les debe parar. Las profecías que vienen del Espíritu Santo aparecen cuando Dios necesita darle su mensaje a su pueblo. Vienen de manera delicada y acompañadas por una fuerte sensación interna de confirmación y seguridad de que el mensaje procede de Dios. Por eso la Escritura dice, probad a los espíritus. Primera de Juan 4, del 1 al 3, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene en efecto y ya está en el mundo. Aunque profetice cosas maravillosas y haga cosas poderosas, si no afirma que Jesucristo nació de una virgen y fue crucificado por la redención de todo el mundo, no es de Cristo. Si no afirma que Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del trono de Dios, que volverá con el mismo aspecto con que resucitó en la carne, no estará enseñando por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo.
Discernir las palabras de las personas o de la persona, según 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Que no se alabe a sí mismo. Cuando una persona que afirma haber recibido al Espíritu Santo se alaba a sí misma, cada vez que tiene la oportunidad, en lugar de darle la gloria a Jesús, no está hablando por el Espíritu de Cristo, sino por el espíritu de soberbia. El diablo siempre se agita y rabia como una serpiente lista para atacar. Y todo esto es un esfuerzo por causar impresión. Anoten, impresión, tratan de impresionar. Si lo que habla una persona la honra a ella misma y no a Cristo, esas palabras tienen una procedencia de carácter maligno. No viene del Espíritu Santo. Algunas veces una persona que profesa haber recibido gracia en abundancia, muchas veces dice, el Espíritu Santo me dijo que me ama a mí de manera especial y que me hará un gran siervo, usándome poderosamente. Si sigo escuchando, es frecuente que llegue a sentir repugnancia porque aquella persona no está diciendo cosas que honran a Cristo y a Dios. Sus palabras son solo autoalabanza. Anote, autoalabanza. El Espíritu Santo siempre glorifica a Dios, según Hechos 10:46, lo que dice la Escritura, la letra. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió y revela la gloria de Cristo a través de nosotros, llenándonos y mostrándonos lo que él recibió de Cristo, según Juan 16, del 1 al 14. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que diga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ya sea en conversión privada o pública, si una persona, incluso un siervo del Señor, hace alarde de su grandeza y no la de Cristo, ya ha sido atrapada por el espíritu del anticristo. Cuando una persona que profesa haber recibido el Espíritu Santo no hace más que amenazar y chantajear a otros, cuando usa lenguaje rudo e hiriente, debemos tener cuidado. Y les mostraré un ejemplo. Cierta hermana que afirmaba haber recibido, bautizada en el Espíritu, iba acompañada por una especie de nube de terror en lugar de acompañarla el amor y la paz. Si alguien la corregía, le lanzaba una maldición. ¿Cómo es posible que la personalidad del Espíritu Santo de Dios, quien es manso y humilde, habite en la vida de alguien que habla cosas así? ¿Cómo puede ese tipo de persona, que afirma hablar en nombre del Espíritu Santo y haber sido favorecida con bendiciones especiales, llamar a las puertas de los creyentes para lanzarles maldiciones a los miembros de la iglesia y exigir a alguno que se le dé dinero para que se calle?
El apóstol Pablo nos advierte acerca de los creyentes en los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, según 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ahora, esto es de mucha, pero de mucha importancia. El don de discernimiento de espíritu es tan importante como los demás, pues esto abriría un campo muy abierto dentro de la iglesia y favorecería también, en cierta manera, al obrar de los demás dones. No demerita en ningún momento. Tenemos la necesidad en las iglesias, estimados hermanos, de buscar y de que los dones del Espíritu estén en acción. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en esta preciosa y maravillosa hora del día. Les saluda a su amigo, el pastor Jonás, desde el Edén de México.